y las buenas noches a todos los asistentes a este webinar relacionado con este tema que está en plena vigencia. De hecho, este 15 y 16 de diciembre se desarrolló el foro a nivel región 4, Latinoamérica, de la Dispute Resolution Board Foundation, la DRBF, donde tuve la oportunidad de participar en, en dos paneles, uno el día 15 y otro el día 16. Y bueno, ahora sí ya de retorno aquí en Costa Rica, que es donde yo resido, pero para mí ha sido un gusto estar en Perú y haber contribuido con un granito de arena a sacar adelante este evento en medio de la compleja situación por la que atraviesa el país. Nos acompañaron eh, representantes de diferentes países, siendo las delegaciones más grandes la de Brasil, Chile, pero nos acompañó gente de España, México, diferentes países de Centroamérica, Honduras, Salvador. Y realmente es un tema, como mencionaba, bastante vigente por el impacto positivo, diría yo, que está teniendo en la consecución de los objetivos de los proyectos de construcción, que básicamente es que los proyectos puedan terminarse sin verse frustrados por su paso o por pasar a procesos arbitrales. Muy bien, me presento y luego explico un poquito el tema del título, que no es tan trivial como la traducción de Dispute Adjudication Board a Junta de Resolución de Disputas. De hecho, es una buena traducción al español, pero en el contexto peruano es más que solamente una traducción, por lo tanto, va a meditar que le hagamos la diferencia, ¿no? Yo soy ingeniero civil y estoy en la industria desde 1990. Actualmente me dedico a ser juicio experto técnico para procesos arbitrales y de trato directo. También me dedico a hacer dispute work, pero en contratos estandarizados en NEC y FIDIC. Y también hago docencia en escuelas de posgrado del Perú. Y, y básicamente mi experiencia ha estado en la ejecución de proyectos de construcción y tanto a nivel de ingeniería, procura y construcción y, y luego en el manejo ya de portafolio de proyectos. Desde el año 2012 hago lo que estoy haciendo ahora. Pues lo disfruto mucho, esa combinación de participar en procesos arbitrales donde ya la controversia está manejada a un nivel, entre comillas, forense, y la posibilidad de hacer dispute board, pero con énfasis en la prevención. Vamos a ver qué significa eso. Realmente es muy satisfactorio. Muy bien, ¿por qué no es trivial la diferencia entre dispute board o dispute adjudication board y junta de resolución de disputas? Porque en nuestro país la Junta de Resolución de Disputas tiene una connotación muy específica, es algo que está regulado eh, por la norma y es aplicable para los proyectos que se desarrollan en el contexto del reglamento de contrataciones con el Estado. De hecho, esta ley data del año 2016 y se hizo obligatoria a partir del año 2020, aun cuando la primera Junta de Resolución de Disputas data del año 2018. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas viene a ser una figura de resolución de controversias
que se ha inspirado en el Dispute Board internacional. Sin embargo, tiene sus propias características y este curso está enfocado a las buenas prácticas del Dispute Board en el contexto más internacional, de tal manera que podamos hacer un juicio crítico, si nos provoca, de lo que se puede y no se puede hacer en junta de resolución de disputas en el contexto del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. Y ese es el foco de este curso. No es un curso de formación para dispute boards, pero sí es un curso que juzgo yo que va a ser muy útil tanto para contratantes, para contratistas, para los estudios que hoy día ha surgido un servicio de acompañamiento a las partes para formular los dispute boards en el contexto de un contrato NEC o FIDIC y eventualmente, sin duda alguna, como una buena aproximación para aquel que quiera iniciar, en base a su experiencia, una carrera en lo que se refiere a dispute board. Digo esto porque existen hoy por hoy en el Perú programas para la formación de JRDs, ¿no? Entonces uno sigue ese curso y luego entra a una lista de la institución que da el curso y se hace pasible de ser escogido en una JRD. ¿Sí? Muy bien. Ah, yo diría en este webinar, me gustó mucho empezar por aquí, afirmar de que la historia de los dispute boards en el Perú, como figura un poquito más canónica, en su forma más canónica, con las mejores prácticas mundiales, está asociada ineludiblemente a la historia de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a los contratos NEC. Fíjense ustedes que en octubre del año 2013, el Perú fue nominado como sede de los Juegos Panamericanos, que se inaugurarían el 26 de julio del 2019. Entonces, fíjense el lapso que existía entre estas dos fechas. Sin embargo, la historia cercana de este asunto cuenta que hacia diciembre del año 2016, los principales escenarios donde se disputarían los Juegos eran solo una idea en la mente de los arquitectos. Y no es hasta abril del año 2017, 4 meses después, que se suscribió un acuerdo G2G con el Reino Unido. ¿Correcto? Había, sin duda alguna, una gran presión de la ODEPA porque Perú dé una muestra de que en el Perú se estaba haciendo algo y sin duda estaba en riesgo el continuar siendo la sede de los Juegos Panamericanos. Entonces, sucedieron una serie de eventos afortunados, no frutos sin duda alguna de la casualidad, sino de los esfuerzos de grupos de profesionales que dieron la posibilidad a que se ejecutara un acuerdo de gobierno a gobierno, no a través de institución pública directa sobre institución pública, sino más bien de los mejores exponentes de la institución privada hacia una institución pública, en este caso el proyecto especial de los Juegos Panamericanos. Con ello llegaron, como ese acuerdo fue con el Reino Unido, con ello llegaron los contratos NEC, en particular para los Juegos Panamericanos y para la reconstrucción con cambios en la opción F. Y el DAP, ¿no? El Dispute Adjudication Board, con reglas de juego de la Cámara de Comercio Internacional de París. Ahí no debería decir CCL, sino CCI, Cámara de Comercio Internacional de París, y que deben considerarse para
hacer justicia a la historia como dos eventos totalmente independientes. Es decir, NEC llega por el acuerdo G2G, no contiene NEC una figura específica del dispute board tal como está regulada, normada, prescrita en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, dado que esta cláusula de resolución de controversias era ad hoc, digamos, para el Reino Unido, se formuló una cláusula de opción Z, que es donde se regulan las personalizaciones o tropicalizaciones que se le da al contrato NEC, y en ella se introdujo la figura del Dispute Adjudication Board con reglas de juego de la Cámara de Comercio Internacional. Y es así como, a pesar de que desde el año 2016 ya existía una ley en la cual se debían introducir obligatoriamente a partir del año 2020 la Junta de Resolución de Disputas con sus especificidades, con sus tropicalizaciones, con sus peruanizaciones. En realidad, los primeros contratos con Dispute Adjudication Board, con reglas de juego de carácter internacional, tal como se conoce en el mundo, sucedió primero en un contrato de NEC de los Juegos Panamericanos, ¿no? Y esto dio origen a una secuencia de historia, a una historia de los dispute boards en el contexto de este tipo de contratos, y que se ha unido pues a las experiencias de, um, de lo que se conoce como las CRCs, la Comisión de Resolución de Controversias de los contratos FIDIC, cuya versión del año 2017 es muy orientada a las mejores prácticas del dispute board en el mundo, ¿no? Y claro, ambos eventos en conjunto, contenidos en un solo contrato, sin duda alguna fueron o determinaron mm, o fueron ingredientes fundamentales en el éxito de los proyectos de los Juegos Panamericanos. Yo tuve la suerte, la oportunidad de, de formar parte de los dispute boards de 3 de los 5 grandes proyectos de los Juegos Panamericanos. Con una fórmula que se estableció así, dos extranjeros, un peruano, dos técnicos y un profesional formado como carrera básica en leyes. Por lo menos en los dispute boards en los que formé parte, ninguno de ellos reportó o ha reportado que alguna de las controversias acerca de las cuales nos pronunciamos llegó a un proceso arbitral. Eso, en el contexto de lo que ocurre en nuestro país hasta hoy, es sencillamente extraordinario. En la época en que sucedía esto, la Contraloría reportaba 766 obras paralizadas por un monto de 14.707 millones de soles. Se reportaba 296 procesos arbitrales en gobiernos regionales, 402 procesos en gobierno nacional, para completar, en el caso de los gobiernos regionales, 6.994 millones de soles en arbitrajes, y en el caso del gobierno nacional, 19.218 millones de soles en procesos arbitrales. Si bien es cierto, estas cifras son del año 2020,
Este es un problema endémico en el Perú que no debe tener menos de 25 o 30 años. Y es que más del 80% de las causas de los adicionales y ampliaciones de plazo están vinculadas a problemas del expediente técnico. Entonces, eso era lo que se vivía en el Perú, se sigue viviendo. En el momento en que se formula esta forma de hacer proyectos a través de G2G, en donde entran los contratos NEC y traen en sus cláusulas Z un dispute word, los términos más canónicos de las prácticas internacionales, ¿correcto? De tal manera que si alguien, y esto es una pregunta a la cual respondí en un evento que hubo en la ciudad de Arequipa hace algunos meses, ¿contribuyeron los dispute boards a los Juegos Panamericanos? Y la respuesta es como, como preguntarse eh, si el tiburón que vemos en pantalla va a poder eh, comer muy bien, ¿no? Entonces la respuesta sin duda fue que sí, correcto. Todas las condiciones estaban dadas para que sea así eh, y sin duda alguna esa es la razón por la cual luego se escaló la experiencia Panamericanos, escaló de manera muy significativa para los portafolios de proyectos que actualmente maneja la Autoridad para la Reconstrucción con CAM, ¿no? Eh, digamos, proceso que ha tenido sus retos, porque una cosa es manejar un portafolio muy acotado de proyectos y otra a portafolio bastante más grande. Entonces, sin duda, la, um, es como cuando uno va al colegio y tiene un profesor para 10 alumnos y luego tienes un profesor para 60, ¿no? Es diferente, la experiencia ha sido sin duda alguna muy retadora. En los proyectos, por lo, hablo en los proyectos por lo menos en los que yo estoy presidiendo los dispute boards, las experiencias han sido, yo diría que extraordinarias en términos de la eficiencia y la eficacia en la solución de las controversias. Una de las metas que nos pusimos con nuestros colegas de los dispute boards que yo presido fue cerrar los proyectos sin controversias, es decir, lo que sería ante un tribunal arbitral demanda en la Cámara de Comercio Internacional se llama sumisión formal y en contrato FIDIC se llama solicitud de conclusión. Y entonces yo creo que estamos muy cerca de cumplir con esa meta de terminar los proyectos sin soluciones, solicitudes de conclusión o sumisiones formales eh, sobre las cuales hayamos concluido. Y digo esto porque si han habido, en algún caso muy específico, sumisiones formales o solicitudes de conclusión. Sin embargo, hemos hecho un trabajo, evidentemente, mm, eh, el éxito de que esto haya sido posible es de las partes. Las partes aceptaron que en cualquier parte del proceso de una sumisión formal ellos pudieran eh, ponerse de acuerdo e iniciar un trato directo para la solución de esa controversia. Entonces, finalmente las sumisiones quedaron parqueadas a un lado para dar paso a una autocomposición de las partes. Entonces, fíjense qué interesante estas figuras que tiene los dispute boards. Sin embargo, la realidad, pese a la gran experiencia panamericana, la realidad del Perú continúa siendo la misma. Acuérdense que en el año 2020 estábamos en
pandemia, y en abril salió esta noticia. 1.900 millones de soles, 14 hospitales en proceso arbitral por resolución de contrato. Porcentajes entre 0 y 98.5% de avance. Hospitales tan cerca de ser concluidos, pero tan lejos de poder atender a un paciente. Y en abril del año 2020, muchos de nuestros compatriotas fallecieron en las puertas de hospitales porque no habían camas UCI disponibles. Entonces, en realidad, están involucrados en un proyecto que tenga que ver con infraestructura de salud, que, que en mi caso actualmente participo de 2 dispute boards en el sector salud. Es realmente una grata experiencia ver que los centros de salud son concluidos y entregados a los equipos de médicos, siendo que el estándar de la infraestructura es bastante alto, como también sucede con el caso de los colegios en los cuales participo como dispute board. Es decir, no solamente es una infraestructura que es exitosa porque se ha terminado, sino porque tiene un estándar bastante alto en términos de infraestructura. El año 2022, en enero, daba cuenta de que la cosa no había cambiado mucho. 2.369 obras paralizadas a nivel nacional con más de 22.000 millones de soles de inversión. ¿Ya? Oye, pero ¿qué pasa? Y no existe el, entre comillas, dispute board peruano, la Junta de Resolución de Disputas. La ley salió en el 2016, empezaron en el 2020. Sí, efectivamente, tal vez el sistema está nuevo, pero también existe, existen situaciones que no solamente atienden a este aspecto de que el sistema está nuevo, ¿no? En el evento de la DRBF del 15-16 de diciembre último, la semana pasada, participó el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dando un panorama bastante triste con respecto a- al número de proyectos que manejan. Recordemos, déjenme ver si vemos aquí. No, creo que no tengo una cifra. Ajá, acá. Si nosotros vemos aquí, digamos, un poquito el presupuesto de inversión pública por sectores, um, esto es del año 2021, enero-septiembre del 2021. Fíjense ustedes qué importante parte de la torta es propiedad nacional y propiedad descentralizada, ¿correcto? Y entonces contaba que al escuchar al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones me queda claro que eh, la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo de resolución de controversias, inspirado en el Dispute Board, digamos, de clase mundial, no es lo mismo, pero está inspirado todavía tiene unos retos muy grandes que atravesar. Lamentablemente, la cantidad de proyectos que están todavía eh, en, en proceso arbitral, la cantidad de obras paralizadas que hay en vías y la cantidad de JRDs que están instaladas es risible, ¿no? O sea, es totalmente un contraste, ¿no? Porque la cartera más grande de proyectos que maneja el país, yo diría, es algo así, como la joya de la corona, no puede tener 11 dispute boards, perdón, 11 JRDs activados. Entonces se dan cuenta, pero tiene su propia problemática. De hecho, hay cosas sobre las cuales los JRDs no pueden pronunciarse, que son las prestaciones adicionales, por ejemplo, cosa que resulta absurda en el contexto pues, que se dan
la mayor cantidad de situaciones controvertidas en un proyecto de construcción, ¿no? El hecho de que en contratación pública con reglamento un JR no pueda ejercer una función sobre ese tipo de problemática es parte de la herencia que tiene o que pesa sobre los JRDs inspirados en el dispute board. Muy bien. Mientras tanto, en el caso peruano, el reglamento sigue avanzando, entre comillas. No siento que avance en realidad, en mi humilde opinión, a punta de pincelada, ¿no? Y básicamente lo que parece es que los responsables de hacer una regenería del reglamento están andando en círculo. Eso es lo que realmente, desde mi humilde opinión y con todo respeto, está sucediendo. Muy bien. Está garantizado el éxito futuro. Hay muchos retos por delante. En el evento de la DRBF Nacional de Arequipa tuve la oportunidad de hacer un análisis estratégico del dispute board como como mecanismo de resolución de controversia y encontré una correlación positiva entre la principal debilidad que tiene el dispute board hoy en el Perú, que es un sistema adecuado para poder medir las competencias de los miembros de dispute boards en términos generales, ¿eh? Y la forma de evaluarlos. Y por otro lado, la gran demanda que existe de dispute boards a propósito de que la ley pide dispute boards de manera obligatoria a partir de los 20 millones de soles, que son como 5 millones de dólares. Entonces, cuando uno hace la matemática, resulta que requiere una cantidad de dispute boards que no están disponibles en el mercado. Entonces, vengo diciendo desde hace varios eventos, ICC en Miami 2019, DRBF Centroamérica en junio de este año y hace unos días que se necesitan más manos o se necesita achicar la demanda, ¿no? Para garantizar de que la formación de esta figura como mecanismo de resolución de controversias se vaya haciendo de manera más sostenida, ¿correcto? Yo sé que todos queremos tener dispute board hasta en proyectos de 1 millón, pero más importante es garantizar la sostenibilidad del sistema que saliera la foto en la que todos los proyectos en el papel en el Perú se les exige tener dispute board. Si eso fuera tan fácil como escribirlo en un papel, no existirían solamente 11 JRDs en proyectos viales, pues, ¿no? Que es el filón más importante de proyectos que existe en el país. ¿Qué es un dispute board? Este es el tema central de lo que va a tratar el curso. El curso va a ahondar en esto, en las buenas prácticas, en las felices coincidencias que hay en uno de los reglamentos más utilizados a nivel mundial, que es el de la ICC, Cámara de Comercio Internacional, con el reglamento de FIC, que tiene una prescripción bastante completa acerca del asunto, pero es un órgano permanente. Típicamente se establece con la firma o el inicio de la ejecución del contrato a mediano o largo plazo para ayudar a las partes a evitar o resolver cualquier desacuerdo o desavenencia, ¿no? Desacuerdo es la confrontación de opiniones que no están alineadas, ¿no? Son divergentes. Desavenencia es controversia. Y es el título nobiliario, una coronita que se le pone al desacuerdo cuando ya uno recurre a la cláusula de resolución de controversia del contrato correspondiente. Entonces, cuando una de las partes recurre a esa cláusula y dice, ya sabes que ya me cansé de tratar de alinearme contigo en este desacuerdo, ya no es más desacuerdo, es desavenencia o controversia. Correcto, y el reglamento de los dispute boards de la Cámara de Comercio Internacional, como también el de FIC,
recoge un acápite en particular de lo que eso significa, ¿no? Y en resumen, eso significa que una de las partes presenta, entre comillas, no entre comillas, a la letra en el caso de Sisi, no presenta una demanda, ¿no? Presenta su demanda. El desarrollo de la demanda es un documento en el cual se expone la controversia y se establece con claridad lo que se le solicita al dispute board en términos de conclusión, ¿correcto? Sin embargo, más allá de las definiciones, creo que lo que es más importante es reconocer que la razón de ser de un dispute board es ayudar a reducir o eliminar el riesgo de interrupción de un contrato y los impactos económicos consecuentes, ¿no? Que ese es el gran drama que vivimos en el país, ¿no? Yo digo más en serio que en broma que hoy al funcionario público no le tiembla la mano para resolver un contrato. Y es bien triste, realmente. Entonces, este es un tema en el cual yo digo, pareciera que se nos ha perdido la brújula de la eficacia, ¿no? Y todo el mundo enarbola la bandera de la supuesta eficiencia del uso adecuado de los recursos del Estado. Entonces, los proyectos terminan frustrados. Sin embargo, detrás de eso subyace, y esto es muy bien conocido en nuestro país, que muchas veces para un funcionario público tomar una decisión que tenga mucho sentido técnico pareciera dar la apariencia de estar favoreciendo al contratista, y ese es un nivel de exposición que nadie quiere tener, y evidentemente eso aumenta el riesgo de que el proyecto termine en, eh, con múltiples controversias. Si a eso le sumamos que la Junta de Resolución de Disputas pues, tiene aspectos en los cuales no se puede pronunciar, como por ejemplo las prestaciones adicionales, entonces eh, la cosa se pone un poquito más, eh, menos optimista, ¿no? Pero esto es lo que en mi experiencia como DAP o Dispute Adjudication Board en contratos NEC y FIDE ocurre, ¿no? Que se elimina el riesgo de interrupción. Y por añadidura, en las experiencias que vengo teniendo, se ha eliminado el riesgo ya en casos concretos de que haya alguna disputa que tenga que ser resuelta en proceso arbitral. Yo creo que esta lámina es fundamental para que ustedes puedan ver cómo va a estar orientado el curso. Los nombres a veces determinan, ¿ya? Ese es un tema que hemos hablado en los foros acerca de que cuando uno dice Dispute Adjudication Board, ¿no? Dice adjudication es adjudicar, ¿no? Junta de Resolución de Disputas, para hablar del hijo del GAP peruano, y Comisión de Resolución de Controversias dan una impresión clara de que, de que el foco de la actuación de un dispute board es meramente resolutivo, ¿correcto? Es decir, resolvemos sumisiones formales, emitimos conclusiones o decisiones, y eso no es así. Hay una actuación preventiva, ¿correcto?, en donde se puede prevenir desacuerdos y también se puede solucionar desacuerdos. Y este es el mundo donde creo que todo disputador que tiene una clara noción de cuál es su razón de ser en el mundo proyectos debería perseguir.
Claro está que por diferentes razones, muchas de ellas de naturaleza oído a la música humana más que técnica o legal, hay casos en los cuales no hay forma. Hay que ir a o el mecanismo de la resolución de controversia es el único camino, porque no nos podemos pasar 6 meses discutiendo o tratando de convencer a las partes de que alineen, usando técnicas, es lo que todos quisiéramos, pero sin duda alguna las controversias no se pueden quedar porque el mecanismo del dispute board funciona cuando va resolviendo los desacuerdos y las controversias de manera contemporánea. Contemporánea. Entonces, cuando ya te vas tomando mucho tiempo y ya esto parece más un forense que un contemporáneo, entonces, sin duda alguna, es posible de que lo mejor sea que una de las partes, normalmente es el contratista, someta a consideración del dispute board una sumisión formal para la conclusión o decisión del dispute board. Entonces, fíjense ustedes que el reglamento relativo a los dispute boards de la ICC es un actor importante en el mercado de los dispute boards. En la versión FIDIC, antes de la última que se ha emitido, yo he tenido la oportunidad de sugerir a las partes que en nuestros contratos tripartitos, ¿no? Porque los dispute boards firman un contrato con las dos partes, se considere el uso supletorio del reglamento de la ICC, dado que antes de la última versión de FIDIC no existía un gran desarrollo para los aspectos de prevención de desacuerdos y solución de desacuerdos. En cambio, el reglamento de la ICC sí, ¿no? El reglamento, cláusula 15, prevención, 16, asistencia para la solución de desacuerdos y luego 17, 18, 19 para lo que es ya las sumisiones formales, eh, tiene bastante más desarrollado estos elementos. Entonces, actuación preventiva, prevención de desacuerdos, asistencia informal para resolver los desacuerdos. La asistencia informal, de informal tiene solamente el nombre y se dice que es informal porque en este proceso el dispute board puede opinar, pero esa opinión inclusive puede opinar de manera escrita, pero esa opinión no es vinculante, ¿correcto? Inclusive, si las partes no llegan a resolver el desacuerdo 3 meses después y ya se han actuado otros aspectos, en el momento en que el dispute board reciba una sumisión formal sobre esa misma asistencia informal, podría resolver diferente y no sería ningún problema, ¿correcto? Pero y actuación resolutiva es la emisión de una decisión o una conclusión. Creo que para vuestros libros, esto es un mapa del continuum del conflicto que habla muy claro de qué es lo mejor para las partes, ¿correcto? Fíjense ustedes que la mejor figura de resolución de desacuerdos y controversias es la prevención vía dispute board, porque es la que le permite a las partes tener bajo control el costo de resolver la controversia o el desacuerdo, en este caso, y bajo control el resultado de resolver este desacuerdo. Entonces es fundamental. Yo siempre le digo a las partes, nadie, absolutamente nadie mejor que ustedes
va a contar mejor la historia con los documentos formales y con el contrato en la mano de lo que ha pasado en una determinada desavenencia. Y cuando se cuenta con la ayuda de un dispute board que ayuda a centrar bien el problema, porque en general yo diría que muchas de las controversias se generan porque no se ha definido bien el problema que las partes creen, en el cual las partes creen que están en desacuerdo. Fíjense ustedes qué paradójico, ¿no? O sea, el problema se genera porque las partes creen que están en desacuerdo en algo que para ellos es clarísimo y no es así. En muchos casos, el problema está mal definido y la controversia se genera porque ambas partes tienen en su cabeza una definición distinta del problema. Entonces, un dispute board con juicio experto sí que puede ayudar a las partes a centrar bien el problema. Y no centramos diciendo cuál es el problema. Centramos haciendo preguntas correctas, haciendo preguntas poderosas. Un dispute board vale más por lo que sabe preguntar que por lo que sabe responder. Un dispute board no es un ejecutivo. Los actores del proyecto son los ejecutivos privados y los funcionarios públicos, o los ejecutivos privados y públicos. La figura todavía no ha entrado, no ha calado fuerte en el sector privado, pero creo que eh, el, el, el lado aire del aeropuerto es un extraordinario ejemplo, porque ese era un proyecto público, pero es en el contexto de un trato más privado, ¿no? Pues una concesión, pero tener un dispute board allí creo que va a contribuir significativamente a poder demostrar que un dispute board puede generar valor económico en un proyecto. De hecho, el día 15 de diciembre tuve la oportunidad de escuchar al Legal Counsel del proyecto del aeropuerto y contarle una historia muy simpática, ¿no? En la cual tuvieron que convencer a los accionistas a que esto iba a agregar valor. Y entonces, hoy por hoy, pesa sobre ellos la necesidad de, de demostrarle a los accionistas que la inversión en un dispute board efectivamente ha generado valor en el proyecto. Y, y la zona roja es el arbitraje, bueno, los juicios, pues, ¿no? La zona más contenciosa. En el camino vamos a encontrar que, ustedes se dan cuenta, que aparece el dispute board en su versión asistencia informal oral, dispute board en su asistencia informal escrita, dispute board en decisión, donde ya está besando la zona roja, pero no entra a la zona roja porque ya dije, yo he tenido casos de decisiones formalmente formuladas, pero con partes que han decidido parquear la sumisión formal para dar paso a un trato directo exitoso. Muy bien. Lo que vamos a ver en nuestro curso es que vamos a incidir en las buenas prácticas, pero sobre todo pensando en que en las características de un dispute board frente a un arbitraje, ¿no? Trabajar a nivel de alertas tempranas, análisis de restricciones, análisis de riesgo, es lo que yo llamo que la actuación del dispute board es ex ante, ¿no? En cambio, un arbitraje es ex post. El hecho de que el dispute board pueda actuar antes de que se produzca un desacuerdo y que pueda promover mecanismos de prevención de desacuerdos hace que su actuación sea proactiva. En cambio, la de un tribunal es reactiva, reacciona a ya cuando la leche está derramada, pues, ¿no? Es decir, no quiere decir que los árbitros sean malos ni que la figura sea mala. No, está diseñada para eso y es correcta en ese sentido.
Es contemporánea y proyectiva porque analiza lo actuado, las proyecciones del saldo forecast y permite a las partes tomar decisiones en tiempo real y al dispute board conocer acerca de ello. Entonces, no es forense. Y tiene una actuación dual, ¿no? En el sitio y en el gabinete, porque, claro, vamos regularmente a los proyectos, podemos tener la oportunidad de tomar la presión y temperatura de las partes en vivo e en directo. El día 16 hablamos, no, el 15 me tocó participar de un panel donde se habló de la importancia de la visita al sitio, ¿no? Qué distinto para efectos de la prevención de desacuerdos, sobre todo el trabajo en mesa, plumón y pizarra en mano, en el sitio y no virtualmente, ¿no? Eh, la virtualidad es perfecta, creo yo, para una audiencia arbitral, como lo es para una audiencia, así se llaman en la CCI, para una audiencia de una sumisión formal. Es perfecta, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho, elimina todos estos actos histriónicos que tienen muchas veces las partes, y, y nos quedamos con un poquito lo más seco, ¿no? Que lo objetivo, lo, los hechos explicados por los documentos actuados, lo concreto, ¿no? Y no y no la dinámica a veces, un poquito teatral que pueden tener algunas representantes de las partes en el contexto de una audiencia presencial. Y con esto eh, termino lo que quería presentarles porque, fíjense ustedes, este es el barómetro de la actuación de un dispute board. Qué bonito es esto porque el arbitraje es solución de controversia. ¿El dispute board también? Sí, también. También. Pero miren todo el camino que tenemos para caminar. Y por eso decía que este curso es para contratantes, este curso es para contratistas, este curso es para aquellos estudios de abogados que quieran subirse al coche de estos servicios que han surgido de soporte a las partes para la formulación del dispute board temprano, para la elección de los miembros del dispute board, para la revisión de los contratos tripartitos, hay una serie, y para el acompañamiento ya durante el proceso. No estoy diciendo que sea bueno ni malo que sean los estudios que estén liderando esto. Lo que estoy diciendo es que ha surgido un servicio y he visto que es bueno y o malo en función de la calidad del servicio, porque sí hay soporte de estudios que entienden, por eso es que es importante este curso, porque cuando el estudio entiende de qué se trata de esto, realmente no pretende arbitralizar el proceso del dispute board, ¿no? No pretende mirar con un enfoque más legal cualquier solicitud de sumisión formal que ocurra durante el curso ordinario de la ejecución de las obras, ¿no? Y fíjense ustedes que ahí están, el artículo 15 es prevención, el artículo 16 es prevención de los acuerdos, pero es alertas tempranas, perdón. El 16 prevención de desacuerdos, el 17 solución de desacuerdos, lo tenemos 17, 18 y hacia adelante, para lo que se refiere ya a la solución de las controversias, ¿correcto? Entonces, um,
En líneas abajo, algo que hay para tratar a profundidad durante el desarrollo del curso es qué es lo que un dispute board hace, ¿no? Las visitas al sitio de manera periódica, donde puede observar, puede inspeccionar y puede preguntar en negrita subrayado. Analiza documentos, cruza información, contrasta documentos versus la realidad y pregunta. Participa en reuniones de seguimiento, promueve espacios de comunicación, observa, escucha a las partes y pregunta. Formula opiniones no vinculantes a solicitud de ambas partes, con todos los ingredientes anteriores, si es que se llegara a esta necesidad. Y finalmente emite decisiones, conclusiones vinculantes. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, para cerrar y que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus intervenciones, estimados participantes, el curso está enfocado para contratantes, contratistas, aquellos que quieran acompañar a las partes en el proceso desde la formulación del dispute board y durante su actuación, y por qué no para alguien que en base a su juicio experto y a su experiencia quiera darle una primera mirada a este mecanismo de resolución de controversias que decía hoy está dando mucho calor. Ojo, no en el Perú, no en el Perú, hablo en general en la región y en el mundo. Muy bien, ahora sí, quisiera dar pase para que puedan, primero para que puedan organizar, ordenar cómo va a ser el proceso de intervención, con todo gusto para responder a las inquietudes que tengan los participantes sobre este curso que próximamente va a iniciar. Muchas gracias. No sé quién me toma la posta, Omar, eh, tal vez. Perfecto. Entonces, espero a Omar Samaneo para que pueda tomar la posta y organizar eh, cómo va a ser el proceso de poder atender vuestras inquietudes, estimados participantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo están? Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Mucho gusto, damas y caballeros. Muy bien, vamos entonces, a ver, voy a ver el host. Quisiera, por favor, damas y caballeros, que vayan colocando sus preguntas para poder atenderlas con mucho gusto. Y quiero comentarles acerca del curso que tenemos para ustedes, mientras van haciendo sus consultas. Muy bien. Perdón. Ok. El curso que tenemos preparado aquí en PMO Solutions es el curso de Junta de Resolución de Disputas. ¿Ya? Algunas veces se podría traducir como DAB, pero hay, digamos, alguna diferencia. Algunos considerando que ya les habrá comentado y también va a desarrollar un poco más
nuestro docente, Luis Ruiz, al respecto, ¿no? Ya hemos visto el caso de que se ha dado, por ejemplo, el tema de los panamericanos y también en otros tipos de proyectos. Inclusive podemos hablar de otros tipos de enfoques contractuales en los cuales se aplica justamente la Junta de Resolución de Disputas. Y este es el curso que tenemos nosotros para ustedes. Ahí en la parte inferior pueden ver un link en el cual ustedes van a poder gozar de un descuento muy importante para el curso que tenemos justamente a continuación. Este es el contenido general que tenemos. Y, bueno, en sí lo que es la definición del DAB, las diferencias entre el DAB, conciliación y arbitraje, herramientas y los procesos que incluye el DAB. Así también tenemos la consulta informal, reunión de las partes interesadas, o de las partes en todo caso, para la hoja de ruta. Y por otro lado también la definición del problema. También hay un ente de regulación de estos DAB y la experiencia de aplicación que vamos a comentarlas, o caso de manera puntual, pero también con suficiencia en lo que es los contratos NEC y también los contratos FIDI, ¿no? Pues hay una casuística que yo creo que va a ser interesante mencionar, ¿no? Muy bien. Ok, avanzamos entonces. Esto es el horario, los horarios que tenemos. Empezamos el 24 de enero, 2, 7, 9, 16, 21, 23, 28 de febrero. Y si ustedes tienen una certificación dentro del PMI, bueno, también les va a servir a ustedes para poder acumular PDUs, ¿correcto? Es más, son 16 horas netas, por si acaso, ¿no? Pongan el link ahí, por favor, ahí, Gladys, por favor, pon tú el link, Gladys, link total, por favor. Ok, los medios de pago, los que figuran allí, para los que se comunican o nos ven del extranjero, pues tenemos también los cuentas en el exterior, ustedes pueden tener. Y esto es un resumen de del perfil de nuestro docente con más de 30 años de experiencia, fíjense, en gerencia de proyectos, gestión contractual, miembro de Junta de Resolución de Disputas, ha trabajado en los Panamericanos, ha trabajado y actualmente en la RSC también, y ya les contaré también un poco más al respecto. Y bueno, este es el link, damas y caballeros, ya les han colocado ahí, ya les han colocado el link, nuestra colaboradora, para que ustedes puedan hacer clic y obtener el descuento. La gran pregunta del millón, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Bueno, en sí, tenemos un mega descuento, ¿ya? El precio que tenemos para este curso es de 650 soles, ¿ya? Pero cuidado, este es el precio lista. Estamos en webinar y además estamos en campaña navideña. O sea, hay un mega descuento increíble que no te puedes imaginar, ¿ya? Entonces, ese descuento, simplemente tú puedes acceder haciendo clic en el link que ahí aparece, ¿correcto? Para los que nos venden del extranjero, ¿cuánto es 650? Estamos hablando de 170 dólares. Ya estamos hablando de 170 dólares. Totalmente pues asequible para las 16 horas netas. Cuando hablamos de 16 horas netas, estamos hablando de 16 horas de 60 minutos cada uno, ¿no? Cada hora, ¿no? Parece obvio, ya lo sé, pero es que es importante porque muchas veces
hay sorpresa desagradable en la competencia, ¿no? Hemos tenido casos, hemos escuchado casos en los que se dice, pues me dijeron 15 horas, al final fueron 11 porque eran horas lectivas. Y bueno, y la sorpresa viene al final. Bueno, con nosotros no hay ninguna sorpresa, ¿ya? Ponen sus datos allí, y por acá veo que Ismaela mandó una pregunta. Ahorita vamos con las preguntas, chicos, descuiden, tranquilo, tranquilo, vayan escribiendo sus preguntas. Por favor, escríbanlas, y si todavía quieres pensar si llevas o no llevas el curso, mira, yo te recomiendo algo. Llena tus datos allí, piénsalo, y si después en otra oportunidad, pues no hay problema, ¿no? Pero ya tienes ahí el registro, porque si mañana te decides llevar, te comunicas con nosotros, pues te diremos, lamentablemente, no hay descuento, ¿no? O el descuento es mucho o menor, ¿verdad? ¿Cuánto es el descuento? Mira, si yo te digo 5 es porque no has llenado y mañana nos has llamado, o sea, nada, ¿no? Tranquilo, va a ser un mega descuento. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Bueno, tan simple como que llenes. ¿Ya? Así que ahí es. Y bueno, mañana al mediodía vamos a esperar todo el día en todo caso para que ustedes puedan escribir, y finalmente también puedes referenciar a un amigo, a una amistad. Además, congelas tu descuento. ¿Ya? Congelas tu descuento obviamente hasta esta semana, y ya se acaba. ¿Ya? Bueno, podemos esperar hasta el día miércoles en todo caso, si quieres congelar el descuento, ¿no? Pero tienes que haberte inscrito. ¿Ya? ¿En qué link? El link que ahí aparece. Es hiper simple, como puedes tú ver. ¿Ya? Si de repente lo único que tú deseas es el diploma para este webinar, pues nos parece bien. El diploma tiene un precio. El webinar ha sido gratis, y es gratis, ¿no? Por algo estás conectado aquí. ¿Ya? Pero el diploma sí tiene un costo. Ahí está en pantalla los montos. Y tienes físico, todavía no estamos dando, por el tema de la pandemia, estamos en la 5ª ola, ¿ya? Y es tan simple como colocar tus datos aquí en el diagrama, en el link que ahí aparece. Acá tengo unas preguntas para los que huyen, estoy insistiendo bastante, ¿ya? Vamos a ver acá unas preguntas que nos han llegado. A ver. Ok. Luis, tenemos acá una consulta, ¿ya? En tu experiencia dentro de la Junta de Resolución de Disputas, el tema de las paralizaciones de obra, ¿en qué medida se han logrado prevenir? ¿No? Porque hay una casuística general de paralizaciones de obra, y bueno, proyectos que siguen el enfoque tradicional de arbitraje, inclusive se judicializa y demás, ¿no? ¿En qué medida, digamos, se han prevenido, o qué tan recurrente es que haya paralizaciones de obra en los proyectos conjuntos de resolución de disputas? Ese es uno. Dos, ¿cuál es la principal diferencia entre las juntas de resolución de disputas en contratos NEC con contratos FIDI? ¿O es que o hay otro tipo de contratos que también usan juntas de resolución de disputas? ¿Necesariamente tiene que ser con esos contratos o puede ser independiente de ellos? Son dos preguntas ahí que las he configurado porque son como 4 o 5, pero las he configurado de esta forma. Luis, si nos vas comentando, mientras tanto, chicos, por favor, ahí está el link para que ustedes tengan su mega hiper descuento, ¿ya? Y por si acaso, incluye materiales, incluye diploma. Adelante, Luis, te escuchamos. Sí, a ver, primero creo que es importante reiterar que la Junta de Resolución de Disputa, por lo menos cuando discutamos esto en el Perú, no la usemos como una traducción de Dispute Board o Dispute Adjudication Board, porque es una figura que está regulada y tiene su propio significado. Ya, como ya lo mencioné, la Junta de Resolución de Disputas se inspira en el Dispute Adjudication Board mundial, por decirlo de alguna manera, pero tiene su propio significado en la ley del reglamento de contrataciones con el Estado. De tal manera que no hay que usarlo en forma indistinta como
cuando hablemos de Junta de Resolución de Disputas y Dispute Adjudication Board. Segundo, este curso se enfoca en las mejores prácticas del dispute avoidance o la prevención de disputas y sin duda también en la resolución de disputas en el marco de la actuación de un dispute board. ¿Ya? No es un curso de JRDs en el significado que tiene en la ley de contrataciones con el Estado. No es mi área de expertise, ¿correcto? No soy JRD en proyectos en el contexto del reglamento de contrataciones con el Estado. Mi experiencia está del lado del dispute, como dispute board, tanto en contratos NEC como en contratos FIDIC. Y lo que ofrece este curso es cómo, en qué términos están las mejores prácticas, considerar las mejores prácticas del dispute board, de tal manera que ustedes pueden hacer varias cosas. Primero, entender qué es lo que está pasando en contratos NEC, en contratos FIDIC, en términos de dispute board. Entender cómo puedo yo introducir esta figura en el contexto de mi contrato privado, ¿correcto? Ya mencioné el caso del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que cuenta con un dispute board. Y por otro lado, entender cuáles son las diferencias que tiene la JRD peruana con un dispute board. Cuáles son los alcances donde sí hay, o sea, donde sí se parece a las mejores prácticas del mundo, donde no se parece a las mejores prácticas del mundo. ¿Correcto? Ese sería, digamos, un poquito el alcance. En la primera parte de la pregunta, consultaste hasta dónde se puede evitar la paralización. Sí, Yo ¿qué tan diría, recurrente es, no? ¿Qué tan recurrente es yo paralizaciones de diría obra? que en mi experiencia, correcto, y estoy hablando de mi experiencia, no he tenido casos de paralizaciones, correcto, por controversias en donde las partes pueden resolver digamos, el aspecto que causa el desacuerdo, ¿no? Evidentemente, el, el caso de las carreteras que se hacen con el reglamento de ley de contrataciones con el Estado son una historia aparte por las situaciones que se generan, por las cuales se generan las interferencias, ¿no? Las afectaciones, los propietarios, las personas que reclaman ser propietarias o tener el uso y disfrute de los terrenos por donde va a pasar la carretera, situaciones que están relacionadas con los aspectos medioambientales o situaciones que están vinculadas con los aspectos de reliquias o restos arqueológicos. Hay un sinnúmero de situaciones por las cuales se pueden presentar paralizaciones en el contexto de una carretera. No tengo experiencia allí porque hoy no se ha hecho todavía una carretera, digamos, con un modelo distinto al del reglamento de ley de contrataciones con el Estado, ¿correcto? Claro. Totalmente un modelo del Pago Estado, por ver, claro. ¿eh? Pago por ver, porque sin Claro, duda claro. es un aspecto en el cual pide a gritos vamos a decir, formas distintas, creativas, de ver
cómo nos va con otras fórmulas de trabajo, porque las que hoy se tienen con reglamento de ley de contrataciones con el Estado, ya sabemos. Acabo de decir hace un rato que he escuchado al propio procurador del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, primera mano, ¿no? Información no del libro, no del periódico, no de internet, de primera mano, explicando en su propia problemática. Y en el mismo panel participó el vicecontralor general de la República, dando información de primera mano y dando su perspectiva de primera mano con relación a lo que debería suceder con la forma actual en la que se desarrollan los proyectos de contratación pública, que no son estos espacios, entre comillas, un poquito más privilegiados, como están sucediendo con los contratos NEC y FIDIC, ¿no? Sí, sí, definitivamente este esquema, damas y caballeros, que está proponiendo, bueno, que está exponiendo nuestro docente es algo que se está desarrollando recientemente acá en el Perú. Obviamente, en lo que es experiencia operativa, creo que los que aquí ya estamos presentes tenemos suficiente en diferentes tipos de proyectos. Pero otra cosa importante es cómo he de gestionar, cómo es que voy a abordar estos dispute board, estos juntas de resolución de disputas. No tanto en el ámbito, cómo me hago yo miembro del dispute board, sino es cómo gestiono, cómo desde el punto de vista del contratista, del punto de vista del cliente, porque es algo que va a ser la regla, pienso yo, y ojalá así sea también, en el futuro, ¿no? Mientras voy configurando otras preguntas, por acá me están ayudando por interno. Les decía, chicos, este es el link que nosotros tenemos, ¿ya? Que nosotros tenemos, y vamos a repasar el contenido, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, diferencia entre DAB, conciliación y arbitraje, herramientas del proceso del DAB, regulación de los DAB y experiencia de aplicación en proyectos. Pueden ser proyectos NEC, pueden no ser necesariamente proyectos NEC, y FIDIC, son simplemente casuísticas que uno va pues a colocar, nosotros lo colocamos ahí como una referencia, ¿no? En sí, la casuística no se limita a estos contratos que hemos visto ya. Contaba acá nuestro docente que en el aeropuerto Jorge Chávez también tenemos un distribuidor, y es ahí donde esta diferenciación que te va a dar esta capacitación te va a ser pues totalmente beneficiosa, ¿no? Estos son los datos, el precio es de 650 soles, en dólares 179 dólares, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya estamos por concluir. No sin antes decirle que si estás contactándote desde el extranjero, puedes tranquilamente pagar en bancos locales, ya te vamos a decir cuáles bancos, si es que simplemente llenas tus datos en este link. ¿Correcto? Este es el perfil de nuestro docente. ¿Y cuál es el link? Ahí Gladys está colocando, por favor, Gladys, vuelve a colocar el link completo. ¿Ya? Ahí tienes el link en pantalla también, si lo quieres ver. Y te vas a hacer acreedor de un mega descuento. ¿Ya? Y cuando hablamos de descuento, estamos hablando pues de 10%, 20, 30, no. O sea, es un mega descuento. Porque justo ahora se están uniendo los astros y las estrellas. ¿Cuáles son esos astros y las estrellas? Bueno, es un webinar. Sabes que en un webinar siempre hay un descuento. Y además, ya estamos pues entrando a Navidad, ¿cierto? Acá tenemos una pregunta, un par de preguntas finales, y con esto ya vamos concluyendo. Luis, más bien, chicos, ahí está el link, ya se nos saca el descuento, ya son cupos limitados. Dice acá, ¿cuál es un costo para una entidad pública trabajar, o en qué medida, digamos, hay un ahorro, en todo caso, al usar una junta un dispute board, una junta de resolución de disputa
o inclusive, la pregunta va inclusive más allá, ¿qué ventajas hay de tener un contrato colaborativo NEC, ¿no? Son dos preguntas que ahí las he fusionado en una. Ventajas económicas, que permite evitar pérdidas con una justa resolución de disputas. Y por otro lado, en lo que es contratos NEC. Si nos podrías comentar, Luis, y con esto ya casi vamos concluyendo. Chicos, ahora este link ya le está colocando Gladys la extensión completa. Sí, a ver, vamos a ver el tema de costos. Si uno implementa un dispute board con ICC, tiene dos opciones, ¿correcto? Uno, entra a internet, te bajas el reglamento, armas tu contrato tripartito y te inspiras en el reglamento de la ICC. Y no pasa nada. La otra es que vayas, le tocas la puerta a la ICC y dices, quiero formar un dispute board con tu reglamento, pero también con tu soporte. Entonces, el soporte de la ICC tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, si durante la ejecución de una actuación del dispute board surge una situación que no se entiende bien en el reglamento de la ICC, uno puede solicitar una aclaración por parte de la ICC directamente. Y en el caso de que alguna de las partes juzgue que en la parte procesal, ¿no? En la parte del proceso, por ejemplo, un dispute board no ha respetado el debido proceso, por ejemplo, en una audiencia no hubo igualdad de armas, es decir, le dio espacio para réplica y dúplica a una parte y solamente réplica a la otra parte, no le dio espacio para la dúplica, o le dio a una parte espacio para presentar un documento complementario, pero no le dio a la otra parte la posibilidad de revisar este documento complementario y emitir su documento complementario acerca de ese documento complementario. Entonces, la ventaja de ir de la mano con la ICC, para lo cual hay que pagar los fees correspondientes, es que puedes tener un veedor de la ICC donde efectivamente haya una evaluación de esta naturaleza. ¿Ya? Porque la evaluación de fondo, en el caso de las conclusiones de un dispute board, no pueden ser ventiladas pues, por la ICC, simplemente la parte que no está de acuerdo con la conclusión hace digamos, establece su reserva con relación a la posibilidad de que terminado el proyecto pueda arbitrar acerca de esta situación con la cual no está de acuerdo. Entonces, por esto no se interrumpe, no se pierde el derecho a arbitrar sobre el asunto. Y así es que se ventilan fondos y formas. Eso es con relación a los costos relacionados con la ICC. Con relación a los costos del dispute board, la DRBF mantiene unos ratios que van entre 0.06% y 3% del costo del proyecto. Interesante. Particularmente, en mi experiencia, haciendo números, estamos más cerca, por debajo, pero como más cerca a 0.06%, ¿no? Muy bien, Es ese un es un poco dato potente. Es un dato cuantificarlo. potente. Sí, bueno, agradecemos a Félix Cachán por la pregunta, justo precisa. Félix, esperamos tu registro, ¿ah? Fernando, ya vi que está registrado, María Antonieta también, Esteban también, bueno, hay varios que ya se han registrado, tienen su descuento por lo visto. Bueno, Félix, te esperamos también que te registres. Bueno, chicos, como ustedes pueden haber visto, si tú quieres saber las implicancias, el impacto para llevar a cabo un dispute board, definitivamente tienes que consultar a un experto. Y aquí está presente, ¿no? Es Luis Ruiz, nuestro docente, aquí presente,
y esperamos pues contar con ustedes, damas y caballeros. Aquí nuevamente un saludo de parte nuestra, acá de PMO Solutions. Tenemos la primera vez que contamos con este renombrado especialista y docente, el ingeniero Luis Ruiz, con 30 años, hasta más de 30 años creo, Félix, digo Luis, ¿no? De experiencia, ¿no? Sí, del año 90, ¿verdad? 32 años por lo menos, ¿verdad? Así que, damas y caballeros, yo creo que van a mostrar una experiencia muy potente, muy productiva. Bueno, nuevamente aquí está el link. Gladys, por favor, nuevamente pon el link y ya nos estamos despidiendo. Unas palabras finales de repente, Luis, ya para despedirnos. Sí, gracias, Omar. Solamente reiterar la invitación a aquellos que de alguna manera están vinculados con contratantes, con contratistas, eh, o algunos que estén interesados en dar servicio de acompañamiento a dispute boards, perdón, a las partes para la conformación del dispute board y seguimiento de su actuación. Y para aquellos que quieran darle una primera mirada profunda al tema, si es que consideran que quisieran lidiar con esta experiencia de ayudar a las partes a resolver sus desacuerdos o controversias. Perfecto, muchas gracias Luis nuevamente. Muchas gracias a los que nos ven por red. Vamos a ir desconectando poco a poco, es un proceso. Muchas gracias a la gente de LinkedIn. Esperamos contar con ustedes. Ya les ponen nuevamente el link para gozar del mega descuento. Muchas gracias. Y también nos procedemos a despedir de los que se conectan aquí desde Facebook. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, nuevamente aquí con nuestros amigos en Zoom. Muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y los esperamos en el curso. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas Muchas noches. gracias.